erase your sex tape. Because it kept slipping my mind, and then the next thing I knew, it went up. It went up to the cloud. Ojalá que las partes más divertidas no hayan estado en el avance. Bienvenido a WatchMojo.com. Hoy revisamos el top 10 de películas de comedia más publicitadas. It's not like we're gonna actually kill our bosses. Good. Para esta lista, veremos las comedias de los años 90 en adelante que tuvieron exagerada publicidad debido a un intenso marketing y pura expectativa. You think that's the only thing I jerked off in here? I've been dropping loads around this fucking house like a goddamn dump truck. You don't come on my stuff! No importa si la película al final es buena o mala, siempre y cuando la publicidad previa haya tenido a todos emocionados. Esta es parte de una serie de videos sobre las películas más publicitadas de varios géneros. See? I told you that hearing thing was a wives' tale. Número 10. Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay. But we're Americans, man. We love America. We love America. Very much. Oh, that's a convenient thing to say after you try and blow up a plane. Harold and Kumar Go to the White Castle se convirtió en un clásico inmediato y estableció a John Cho y Kal Penn como chichichón de su generación. No! Marijuana kills. I love that shit. We're so high right now. El avance de Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay sugirió que el viaje del dúo sería aún más grande, más lascivo y más divertido que su primera salida. Neil? Gary and Kumar. Yeah. Lo que realmente capturó nuestra atención, sin embargo, fueron los carteles promocionales virales de Neil Patrick Harris montando un unicornio. If you want to know the secret of being, you will come with us. Please, I really need to go. Yeah, of course. Con todo el internet preguntándose qué haría Neil Patrick, no pudimos esperar para ver la película. Gentlemen, start your engines. It's gonna be a bumpy f***ing ride. Número 9. Ted. You know, I wish you could really talk to me, because then we could be best friends forever and ever. Cuando se anunció que Seth MacFarlane dirigiría la película, los fans de Family Guy tenían curiosidad por ver qué tenía preparado bajo la manga. I did wish for it. Well, here I am. You mean we get to be best friends for real? For real. El interés siguió aumentando cuando el primer avance salió y el mundo fue introducido a un mal hablado Teddy Ruxpin. You cannot take responsibility for anything that goes on in your life. Oh, and you can? I don't have to. I'm a fucking teddy bear. Si el avance de Ted te hizo reír a carcajadas, este comercial de Axe Hair también lo hizo. Hey, I don't come here for the ambiance. Después del estreno de la película, Ted reinó como un personaje bastante comerciable, haciendo apariciones en programas de entrevistas e inspirando su propio muñeco. Stick your finger in the loop of my tag. Número 8. Anchorman 2, The Legend Continues. Big old titties. Big old titties. Excuse me? Durante casi una década, parecía que una secuela de Anchorman nunca iba a suceder. I'm an anchorman. I read the news off the teleprompter. It's what I do. How will I live? Pero cuando Ron Burgundy hizo una aparición sorpresa en Conan, él entregó el anuncio que los fans habían estado ansiosamente esperando. Paramount Pictures and myself, Ronald Joseph Aaron Burgundy, have come to terms on a sequel to Anchorman. Durante el año siguiente, el presentador de noticias apareció en todas partes, desde programas de entrevistas a comerciales de Dodge. But I'm the only one with the guts to tell you about this glove box. 0.1 cubic feet of storage. 12-volt light bulb, all in beautiful injection molded thermoplastic olefin. Durante años de ausencia, no tuvimos ningún problema con Burgundy a cargo de la televisión y el internet. Ron, what are you doing? Go, He's not your friend! Go, Bay! Run! That's the shark! Ron, he will eat you! Fue la manera perfecta de emocionarnos antes de que el equipo de noticias fuera rearmado. Now, which one of you pipe-hitting bitches can pass me the Número 7. The Hangover Part 2. You ready for craziest f***ing story of... The Hangover inesperadamente se convirtió en una de las comedias clasificadas R más taquilleras de todos los tiempos.
No había duda de que habría una secuela, y el público se alegró cuando la manada de lobos regresó en el avance de The Hangover Part 2. Oh my God. What the Ow! That's good. Why don't you try to wash it off? Los anuncios no hicieron mucho para ocultar el hecho de que iba a ser similar a su predecesora. Pero no importó. Mientras Phil, Stu, Alan y Mr. Chow volvieran, todos estábamos dispuestos a sucumbir a la abrumadora publicidad. Come on, Stu. It was beautiful. We climaxed at the same time. How does that work? Shoot my load into you, shoot your load on the floor. Número 6. Dumb and Dumber 2. That's how you keep a low pro. Yep, there's no actual proof that we even exist. If we died, no one would even miss us. La gente esperó 20 años para una secuela de Dumb and Dumber. Y no, Dumb and Dumberer no cuenta. Harry Dunn. Harry Dunn. Why does that not sound familiar? Probably because we've never met before? No, that's not it. Al aparecer en The Tonight Show, Jim Carrey y Jeff Daniels hicieron un espectáculo del avance de la esperada secuela. It's not even a movie anymore. It's not even. It's a phenomenon. It is a what? A phenomenon. Ver a Harry y Lloyd con sus malos cortes de pelo y paseando nuevamente en la vagoneta fue el mejor viaje al pasado. Ya sea que pienses que Dumb and Dumber 2 estaba a la altura o no, hay que admitir que el avance y pósters burlándose de Lucy fueron muy ingeniosos. Número 5. Austin Powers en Goldmember. You mean I actually have frickin' sharks with frickin' laser beams attached to their frickin' heads? El original Austin Powers creó un culto por la película y su secuela de 1999 fue un éxito de taquilla. I'm dead sexy. Look at my sexy body. Oh, yeah. Si estuviste entre los grupos que no pudieron evitar decir Very Shagadelic Baby, lo más probable es que viste la tercera entrega en el cine. Very shagadelic, baby. Yeah. Los anuncios hicieron que Goldmember se vea como el más sensacional Austin Powers, lleno de risas y sorpresas. Con personajes icónicos y el poder de Mike Myers por detrás, Goldmember se convirtió en un gran éxito financiero. This is my twin sister. Her name, fuck you. Fuck you. Fuck me. ¿Sí? Sin embargo, no se puede decir lo mismo del publicitado The Love Guru, una comedia posterior donde Myers fue el actor principal. If I fix their marriage, I get on Oprah. And if I get on Oprah, I'm the next Deepak Chopra. Número 4. This is the End. I'm serious, boys. It's all in here. In the Book of Revelations. A veces, para crear expectativa por una comedia, solo debes pegar en el póster nombres como Seth Rogen y James Franco. Should we call Red to get more weed? I don't know, man. That guy's gone crazy. Lo que fue más interesante con This is the End es que todos estos comediantes estarían actuando versiones de sí mismos en medio de un apocalipsis. Seth, that's a better performance than you've given in your last 6 movies. Where the f*** was that in Green Hornet, huh? Si eso no convenció al público, unas cortas apariciones de Michael Cera y Emma Watson en el avance sin duda lo hicieron. Oh, what's wrong? What's wrong? I just had you guys talking about which one of you is gonna get to rape me. No podría haber sido mejor fiesta sin Samuel and Dale de Pineapple Express. Why don't we do a sequel to Pineapple Express? I would love to do a sequel to Do you Pineapple. have any ideas? I do have an idea. Número 3. Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. I get the cloak radio he cannot afford. Great success. Aunque Sacha Baron Cohen generó un montón de rumores con Bruno. So my name's Bruno. I was born in Klagenfurt. I'm 19 years old. And of course, you'll know me as the host of Funky Side. Borat fue la película y el personaje que tomaron al mundo por sorpresa. King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair.
Go do this, king in the castle. Cohen había retratado anteriormente al periodista kazajo en The Ali G Show, pero él lanzó Borat al público masivo a través de varias apariciones en programas de entrevistas y de variedades nocturnas. My name is Borat Sagdiyev. I'm a journalist. I am a son of Asimbala Sagdiyev and Boltok the rapist. Y, como era de esperar, nunca se contuvo. What is the best gun to defend from a Jew? I would recommend either a 9mm or a 45. Mientras que a Borat le fue bien en su primer fin de semana, la película ganó más atención en las siguientes semanas gracias al boca a boca y los elogios de la crítica. High five. Great. Sin embargo, generó también un poco de controversia. We support your war of terror. Número 2. The Simpsons Movie. Para publicitar su salto al cine, los Simpsons se fueron con todo un épico avance y aún más épico acuerdo con las tiendas 7-Eleven. In addition, every 7-Eleven store carried products that had previously only existed in The Simpsons. Se gastaron $10 millones para convertir 12 tiendas 7-Eleven en la tienda favorita de Springfield. La promoción fue más allá de replicar la tienda Kiwi Mart. Las tiendas estaban repletas de Krusty O's, Squishies, Buzz Cola y Donuts. Sprinkalicious Donuts, and a limited edition Radioactive Man comic book created exclusively for 7-Eleven Quickie Mart. Si solo hubieran tenido algunos paquetes de helado con mini tartas. Viendo cómo esta campaña de marketing aumentó las ganancias de esos 7-Eleven un 30%, quizás debieron quedarse como Kiwi Marts para siempre. A buzzworthy endeavor that has both the client and the customers saying, "Oh, thank heaven." Antes de publicitar nuestro número 1, aquí están algunas menciones de honor. I'm excited and I feel relaxed and I'm ready to party with the best of them. And my partner here, he want to see that product. When he talking? My name is Jeff. I'm so sorry, sir. I'm so sorry. Wrong guy. Oh, God. Número 1. The Interview. I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to conduct the first globally broadcast interview with President Kim Jong-un. Mientras que The Interview ganó inicialmente alguna publicidad por sus estrellas y el tema controversial, los rumores de la película se fueron al cielo cuando hackers amenazaron a Sony. You want us to assassinate the leader of North Korea? Yes. El estudio posteriormente canceló el estreno de The Interview, y muchos sintieron que esto violaba la primera enmienda de Estados Unidos. Having said all that, yes, I think they made a mistake. Incluyendo el presidente Obama y el Dr. Evil. I've preempted this program because I'm furious that North Korea and Sony Pictures have both given evil organizations a bad name. Con legiones exigiendo ver esta comedia tabú, Sony finalmente la lanzó en selectos teatros de cine experimental, en sitios de video por internet y bajo demanda. Everyone in North Korea will be watching. Irónicamente, lo que pretendía matar a The Interview la hizo más famosa que nunca. Then I have one answer. No more Kim. ¿Estás de acuerdo con la lista? Jesus, this is weak. ¿Qué comedias estabas ansioso de ver por sus avances? Para más entretenidos Top 10 publicados diariamente, suscríbete a WatchMojo.com.